Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente desde la ciudad de Quetzaltenango. Hoy no está haciendo tanto frío, pero estamos acá para poder seguir con esta serie de entrevistas en el marco de un evento que se va a llevar a cabo el 7 de mayo de este año acá en la ciudad de Quetzaltenango para todo Occidente. Estoy hablando de Foro Empresarial de Occidente, un evento que va a reunir a más de 1000 empresarios y emprendedores este año. Así que hoy tenemos a un invitado a quien pues muy amablemente aceptó venir a platicar con nosotros de varios temas, uno de ellos política, que es un tema que regularmente no tocamos, pero que hoy creo que toma relevancia porque no solo es una persona que es un líder local, también abogado, también empresario, activista social, pero que siendo una persona del ámbito empresarial, del ámbito profesional, decidió involucrarse como candidato a alcalde y luego quedó como gobernador, después fue gobernador de la ciudad de Quetzaltenango. Hoy vamos a platicar de varias cosas con él. Estoy hablando de Aldo Herrera. Mucho gusto, Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto verte. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo te ha ido? Bien, pues bien, ahí mira, ya vamos adelantados en el 2025 y emocionados, ha sido un buen año, así es que tenemos que seguir adelante con energía y creo que es muy importante que no nos demos por vencidos, ¿verdad? Porque el año pasado definitivamente fue un año muy alborotado. Sí, fue bastante alborotado. Creo que siempre esas pequeñas cosas no se notan, pero hay un impacto fuerte. Un momento difícil puede crear más momentos difíciles, ¿verdad? O un paro, el año pasado los paros, etcétera. Pero Aldo, te he visto activo en las redes sociales y también en momentos ahí virales en redes sociales. Creo que seguís muy activo en el tema de seguir proponiendo, ¿verdad?, cambios y seguir como activista. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que todos los ciudadanos somos activistas hasta cierto punto, solo la diferencia es qué tan involucrados estamos. Porque todos vivimos en una colonia, todos vivimos en un sector de la ciudad y nos disgusta algo, ¿verdad? Nos frustra a veces nuestro subdesarrollo. Yo he tenido la oportunidad de representar a Guatemala algunas veces en otros países, ver a otras ciudades y nos ven como una parte muy subdesarrollada del mundo, ¿verdad? Entonces cuando... ¿Y dónde está Guatemala, verdad? ¿Dónde está Guatemala? O que realmente vivimos en muy malas condiciones, en cosas así, que tienen razón y a la vez no tienen razón, porque hay sectores de la población, hay sectores de las ciudades que pueden estar muy avanzadas, pero normalmente nuestras ciudades o sectores son privados, ¿verdad? No son áreas públicas. Cuando otros países se esfuerzan mucho para que sus servicios públicos sean de primera calidad, digamos el transporte público, los sistemas de parques, los servicios ambientales, se esfuerzan para que esto sea de primera calidad y son cosas que son accesibles para todos. Mientras en Guatemala un sector de la población puede vivir como las sociedades más desarrolladas del mundo, pero estamos hablando de menos del 5% de los guatemaltecos, entonces hay que de alguna manera fortalecer el sector público, pero eso requiere de una gran pelea en contra del sistema actual, ¿va? Sí, entonces alguien va a tener que tomar eso y no va a ser solo una persona, sino un grupo de personas que van a tener que emprender esa pelea respaldados por la ciudadanía. Y actualmente yo no veo una lucha en contra de ese sistema, veo un continuismo, veo ahí sí que trabajar siempre la segura, ¿verdad? Nunca arriesgarse, y yo creo que ese es un problema. Centroamérica ha tenido liderazgos muy fuertes. Ahorita tenemos en El Salvador un liderazgo muy fuerte que está cambiando temas de violencia, por ejemplo, o temas del lago de Coatepeque que tienen allá, que redujeron muchísimo la contaminación. Pero eso requiere de un esfuerzo muy fuerte, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos a México con Sheinbaum, que están promoviendo mucho el uso de trenes, ¿verdad? Y entonces nosotros como guatemaltecos tenemos que ponernos a pensar, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Pues, sí. ¿verdad? Aldo, ¿en qué momento, quisiera preguntarte, ¿de qué sector de la sociedad vienes? ¿De dónde creciste? ¿Cómo creciste? ¿Y en qué momento surge como esta idea de querer provocar un cambio? Pues fíjate que
Mi papá siempre fue empresario, mi mamá una empresaria, también emprendedores los dos, Decías que ¿verdad? muy emprendedora tu mamá. Sí, mi mamá pues muy pilas, ella maneja un lugar de eventos aquí en Xela, que se llama La Quebrada, que es un lugar pues muy querido por los quetzaltecos, creo yo. Y mi papá por muchos años pues manejó una farmacia aquí en Quetzaltenango, y creo que él también fue un estandarte de la ética y cómo comportarse para mí. Y pues gracias a ellos yo tuve la oportunidad de conocer el mundo desde el inicio de mi vida, ¿verdad? Empecé a ver otros espacios, cómo vivían otras personas. Estudié en un colegio que habían profesores americanos, entonces ellos me hablaban de otras sociedades, ¿verdad? Pero cuando vos te bajas a las calles te das cuenta que aquí no es así, ¿verdad? Y creo que diferente. Y creo que ha sido culpa de que somos una sociedad muy fragmentada, ¿no? O sea, cada quien en lo suyo y lo público es lo último, ¿verdad? Entonces ha habido muy poco liderazgo y muchísima corrupción, ¿verdad? Yo creo que es un discurso que ya está un poco desgastado, esa lucha en contra de la corrupción, pero es cierto. Yo lo viví en gobernación y fíjate que algo que me impresionó, Alex, es que yo pensaba que la gente se iba corrompiendo poco a poco. Sí. ¿Va? O sea, yo pensaba que la gente... Entraban con buenas intenciones y terminaban... Ajá. Y empezaban bien, pero no es así, fíjate. Desde el día 1 ya están corrompidos. Es decir, pues, desde el inicio, ¿va? Y yo me impresioné a personas que probablemente venían, con algunas excepciones, pero pasa. Sí, pasa, pero yo pensaba que yo iba a ver actores que yo conocía que poco a poco se iban a empezar a corromper. Pero no, desde el día 1 yo empecé a tener acercamientos de personas dedicadas puramente a la corrupción y con un discurso completamente opuesto, ¿va? Entonces eso fue impactante para mí, y yo creo que como guatemaltecos también como sociedad tiene que haber una autocrítica muy fuerte, porque el guatemalteco ya dio por perdido el país. Entonces cuando el país le da una oportunidad, mejor la toma para lograr algo propio, algo privado, no algo público. No hay pasión por lo público, solo hay pasión por lo privado. Entonces es importante lo privado, no estoy diciendo que eso sea negativo. El empresario al final es el sustento del país, ¿verdad? Es el generador de oportunidades, porque la política no genera empleo realmente, ¿verdad? Entonces solo se nutre de las empresas y de las personas individuales, profesionales. Pero yo creo que sí tiene que haber más pasión por lo público y más valentía en los actores políticos, ¿verdad? Porque actualmente estamos viendo un país estancado, estamos viendo un país que no se arriesga, entonces no gana, ¿verdad? Y al parecer así va a ser estos años, pues va a ser un continuismo. Y a mí no me gustaría vivir siempre así, ¿verdad? Entonces no sé qué va a pasar, el futuro es muy incierto, ¿verdad? El futuro es muy incierto. Yo tuve un abuelo que fue alcalde, que fue diputado aquí de Xela. Y, de ahí traes la vena política. Pues de todos lados, fíjate vos, porque mi papá también fue gobernador en su momento. Ah, ok. Pero la historia de mi abuelo es que él estuvo muchísimos años, fue alcalde, como te digo, diputado en varias ocasiones, fue asesor de un presidente, y al final de su vida él me dijo que estaba muy frustrado con la política, que él sentía que no había salido como él quisiera, digamos, ¿no? Entonces, ¿y estas palabras qué causaron en vos? ¿Qué causaron? Pues me hizo cuestionarme, ¿va? Porque sí, yo dije, bueno, ¿será que...? Ya tenías intenciones de seguir sus pasos o de... Sí, pero me hizo cuestionarme, ¿será que vale la pena? Porque, como decís aquí en tu libro, y todas estas historias tan bonitas de emprendedores, ¿va? De empresarios, que algunos de ellos los reconozco, pero gente valiente, ¿va? Que hizo una empresa, que logró un sueño. Entonces yo me puse a preguntarse, y lo hablé con miembros del equipo que trabajamos juntos, no mejor ponemos una empresa, ¿va? Porque tal vez esto de la política simplemente va a ser una frustración para nosotros, pero no sé al final qué es más frustrante, no intentar o intentar y no lograrlo, ¿verdad? Yo creo que eso es, en particular mi sueño siempre ha sido temas de transporte público. Siempre a mí cuando yo llego a una ciudad en el exterior me impresionan los sistemas de metro, los sistemas de los tranvías eléctricos, los sistemas de buses, ¿va?
Y digo, el que tenemos en Shela es, pareciera de los más subdesarrollados del mundo, ¿va? Estamos compitiendo tal vez con países africanos, diría yo, o algo por el estilo, y nadie quiere usar nuestro transporte cuando realmente debería ser el pulmón de la ciudad, ¿no? Y yo le decía, yo en mi presentación preparé una presentación el año pasado en nuestro evento OX, y en esta presentación yo hablé de cómo los ecosistemas de emprendimiento e innovación más importantes del mundo, como Pekín, Tel Aviv en Israel, Santiago de Chile, son ciudades pequeñas, ¿verdad? No son grandes metrópolis, son ciudades pequeñas, obviamente mucho más desarrolladas que la ciudad de Guatemala o que Quetzaltenango, pero él decía pero hay ciertas características que las cumple Quetzaltenango, como estar en un epicentro, como tener ciudades alrededor que descienden a esta ciudad porque aquí está todo concentrado, ¿verdad? O sea, como que ya se volvió una ciudad en la que atrae el talento por las universidades, el comercio por los empresarios, ¿verdad? Que pasa mucho acá. Pero también les decía, cuando yo pregunté acerca de la identidad del empresario Quetzaltenango, muchos decían, fuimos la primera ciudad en tener el primer banco, fuimos la primera ciudad en tener una hidroeléctrica, y así fuimos la primera ciudad. Y yo les decía, ¿por qué no son la primera ciudad en tener un metro? ¿Desde cuándo no son la primera ciudad? Les dije yo, les puse como ese reto, ¿verdad? Y creo que si no lo hacen hoy, dentro de 10, 20 años va a ser imposible, porque va a crecer la ciudad, van a haber otras construcciones, va a ser muy distinto. ¿Qué pensás de los grandes proyectos de estas ciudades que mencionabas se puedan hacer en una ciudad como Quetzaltenango? O tu sueño de ser... Lo que pasa es que fíjate que por cada proyecto hay un obstáculo, ¿va? Y hay un libro que yo leí recientemente, El obstáculo es el camino, creo yo que se llama, que me gustó. Pero el tema es que, por ejemplo, para transformar el transporte público de Shela, tenés que lidiar con los actuales transportistas, ¿verdad? Que ahí te vas a dar cuenta por qué el sistema es disfuncional. Y ahí es donde tiene que haber un riesgo, ¿verdad? Ahí es donde tiene que haber una imposición de fuerza política, ¿verdad? Entonces, porque está claro que lo que necesita nuestro gobierno, lo que necesitan nuestros servicios públicos es un poco de tecnología. Porque no deberías de tener que pagar todo en efectivo en un transporte público, ¿verdad? Podrías ser alguna tarjeta o algún tipo de sistema, y eso depura muchísimo el tema de extorsiones, depura muchísimo el tema de robos, pero no creas que no se deja de hacer por una razón. Es decir, hay una razón atrás de por qué no se hace, ¿verdad? Hay un negocio detrás de por qué no se hace. Y ahora es quién va a romper ese negocio, ¿va? Y el que lo haga lo tiene que hacer con mucha fuerza. No haber mucha diplomacia en el sentido, ¿verdad? Porque si negocias, lo terminas no haciendo, ¿va? Igual Medellín, el caso que mencionás, Medellín es la segunda ciudad de Colombia, pero fue la primera en tener el metro. Y hasta el día de hoy Bogotá no tiene un metro. Entonces no tiene que ser la capital la que lidera estas cosas. Lo que pasa es que tiene que haber una fuerza política muy grande detrás de hacer las cosas. Sí. Y eso me cuestionaba. Si no vamos a hacer las cosas con fuerza, cuando estaba en gobernación, si no vamos a hacer las cosas con fuerza, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Verdad? Porque yo no estaba ahí por el puesto, por el salario, sino para lograr algunos cambios, ¿verdad? Entonces, cambios ambientales, por ejemplo, muchos quetzaltecos sabrán que el Siete Orejas o el área del Palajunó está siendo minada de una manera muy fuerte, ¿verdad? Tanto que si se ven los hoyos de la montaña desde acá, y eso no es normal. Es decir, países más desarrollados no ven sus montañas así como si fueran pasteles, ¿verdad? Cortadas. Eso es explotación, ¿verdad? Entonces, y muchos operan con licencias que ya están canceladas, pero el gobierno no quiere ejercer su poder público y frenar esos proyectos. Ahora, si sos el gobierno y tenés el poder y no lo ejerces, ¿no es ese quizá el mayor incumplimiento de tus deberes? ¿Verdad? Otro ejemplo que te pongo de tecnología, ya que veo que tenés muchos empresarios aquí en tecnología. Nosotros hicimos un plan piloto en la gobernación que a mí me tenía emocionado. Tal vez te diría de las cosas más entusiasmados. Pusimos una cámara gracias a un acuerdo de cooperación
con unos ticos, unos costarricenses, que eran cámaras que detectaban placas y también rostros, ¿va? Y vos sabrás que las bases de datos son súper valiosas, ¿va? Sí. Y el Estado tiene las bases de datos más amplias de todo el país. Es decir, solo en el RENAP, ahí tienen a cada uno de nosotros bien ubicados. Sí. Con las placas tienen a cada vehículo bien ubicado. Y hicimos la prueba. Pusimos en un sector de Shela este lector de placas y empezó a leer placas, más o menos 40,000 placas al mes leía el lector, ¿va? Y aproximadamente 40 vehículos a la semana pasaban enfrente de esa cámara, vehículos robados, ¿va? Que estaba comprobado por el sector de tecnología de la Policía Nacional Civil. Y dijimos, miren, ahí ponemos un retén, ¿para qué vamos a tener a policías parando a personas a la deriva? Y siempre escogen el carro más viejito que más calculan que no paga su calcomanía para sacarle algo. Pero ese no es el que deberíamos estar buscando. Tenemos que estar buscando a los delincuentes, ¿va? No al que no pagó a su calcomanía. Entonces decíamos, miren, implementemos este sistema. En todo caso, a ambos, ¿va? A ambos. Pero implementemos este sistema porque está comprobado que vamos a capturar a mucha gente. Y no quisieron entrarle. Sí, pues. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Será que hay incentivos incluso de no hacer cumplir la ley? ¿Será que hay estructuras criminales adentro de las autoridades que no quieren que se perciban estas cosas? Y más allá, estábamos con la tecnología a punto de probarla, porque esta la probamos y estaba comprobado. Sí. Y a mí me hubiera encantado ese proyecto porque yo había dicho, puchicas, o sea, ahí no hay quite, ¿va? Vehículo robado. Ese es el que detienen en los retenes. Pero está también en la tecnología de que las órdenes de captura, uno escucha, hay orden de captura y te imaginas que la otra semana ya va a estar capturada la persona, pero hay miles de personas que tienen orden de captura y están libres, ¿va? Y entonces lo mismo se puede hacer con los rostros. Vos pones una de esas cámaras en un mercado, en un supermercado, en una calle muy transitada, y podemos detectar si ahí pasó una persona con orden de captura. Entonces, la tecnología es el gran transparentador, digamos, porque una computadora no la puedes corromper o no la puedes convencer a que no haga las cosas. Simplemente, si es blanco y si es negro, pues. Se corrompe si el programador es corrupto, sí. ¿Va? Pero del mismo sistema no lo puedes engañar, ¿verdad? Si es tal, ¿va? Entonces, ¿por qué no lo implementamos? Porque hay actores dentro del sistema que no quieren que el país cambie. Y esos actores solo van a desaparecer si alguien con fuerza los remueve del camino, ¿va? Y fíjate que en muchos temas aquí en Shela, tal vez algunos de ustedes escucharon de los concejales que logramos elegir aquí, sacándole brío a Shela. 4 concejales están en el Consejo Municipal. Y así como las cámaras de hoy del podcast, solo la ponían ahí en la mesa y dijeron, bueno, transmitamos y que todos sepan que se discute. Igual la ley dice que es público, ¿va? ¿Y cuál era el problema? ¿Va? No hay ningún problema, ¿va? Si lo hablamos así en terminología sencilla, no debería haber problema, porque la ley dice que es público, transmitir en vivo es más, cumple más allá el principio jurídico de la publicidad. Pero cuando encendimos una camarita así como esta, fue un escándalo como no te imaginas. Sí, pues. ¿Va? Nadie quiere que sepan qué está pasando, y la tecnología es una gran herramienta. Sí, por supuesto. Hoy hay que, las empresas personalmente y los gobiernos tienen que utilizar tecnología, ¿verdad? O sea, si no nos vamos a quedar atrás en el desarrollo. Se le tiene miedo a la inteligencia artificial, por ejemplo, pero la inteligencia artificial no te va a robar tu trabajo, te va a robar tu trabajo el que sí esté utilizando inteligencia artificial. Aldo, otra pregunta con relación a tu corto periodo como gobernador de la ciudad de Quetzaltenango. ¿Cuál dirías que fueron 2 de los quizás proyectos que tuvieron mayor impacto social? Hablemos del tema social en Quetzaltenango y por qué salir, y creo que, no sé, estabas en una buena racha cuando saliste. Pues fíjate que
Algo que me gustó mucho fue el proyecto que te comenté de tecnología, Sí. ¿va? Porque realmente estamos percibiendo que sí habían vehículos robados circulando en Shela. Sí. Y fíjate que a mí me dio risa, y el tico que vino, el consultor que vino también le dio risa, porque cuando pusimos la cámara en una prueba que estaba ahí en el parque de Simón Bolívar, pasó una señorita en un carro y vio la cámara, que ni siquiera estábamos en un retén ni estaba funcionando todavía el sistema, y salió corriendo. Ah, sí. ¿Va? De una vez se puso nerviosa el carro y todo. Es decir, hay muchos delincuentes allá afuera, ¿va? Que simplemente la PNC anda parando al pobre señor que no pagó su calcomanía, en vez de las personas que están robando vehículos, robando personas, haciendo todo tipo de cosas, ¿va? Entonces ese te diría yo que fue un proyecto que me gustó y que quedó a medias. Lamentable que no se pudo terminar de implementar. También te diría yo que un proyecto que me abrió mucho los ojos, y se lo digo a la sociedad en general, fue un proyecto que hicimos de temas en contra del alcoholismo. Cuando manejas, a los fines de semana poníamos retenes a medianoche y empezamos a ver, y no te imaginas la cantidad que maneja vehículos alcoholizados. Sí, pues. Una cantidad exagerada de personas, ¿va? Entonces es muy peligroso circular a esas horas, y yo creo que eso es algo cultural que no es culpa de las autoridades, aunque sí es por una deficiencia. Digamos, si hubiera un transporte público funcionando a esa hora, tal vez no andarías en carro, y si fuera de buena calidad, tal vez lo usarías libremente con tus amigos en la noche. Pero como no lo existe, pues eso, pero nosotros promovíamos alternativas como Uber o cosas así, para que no manejaran bajo condición pues de alcoholizados, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue algo que me abrió mucho los ojos. Pero también lo principal de la gobernación, y mucha gente no lo sabe, es que el gobernador ejecuta los fondos de Consejo de Desarrollo, Sí, pues. ¿verdad? Que son más o menos 150, 160, creo que este año son 200 millones de quetzales, ¿verdad? Al año, Sí. que se distribuyen en todo el departamento. Y ahí es donde van, ¿cómo te digo yo vos? Cuarteando el presupuesto, ¿va? Porque siempre hay una ley que no se habla, que hay una parte que se queda en los diputados, hay una parte que se queda en los alcaldes, hay una parte que se queda en los gobernadores, y al final es lo que llega al proyecto. Sí, Y pues. por eso es que el país como si no sale adelante, ¿va? Porque vamos cuarteando los presupuestos y al parecer no pasa nada. Yo creo que había un ministro de comunicaciones muy famoso que se llamaba Benito, no sé si lo escuchaste. Sí, sí, sí. El otro día yo lo vi desayunando en un restaurante muy tranquilo, ¿verdad? Entonces no hay rendición de cuentas. Entonces todos los que llegan, como saben que no hay rendición de cuentas, aprovechan. Sí. ¿Va? Aprovechan, y por eso fue un tiempo, yo creo que tan problemático, porque nosotros nos aseguramos que no hubiera corrupción en el tema de consejos de desarrollo. Entonces todos estaban muy nerviosos, ¿va? Y como solo tienen 4 años, ¿verdad, Alex? Entonces tenés que aprovechar cada momento ahí, porque Sí. de ahí se acaba. Y mira, hablando un poquito más de, bueno, tal vez ahorita me dices si aconsejas a que los profesionales empresarios también se involucren en política, porque entonces no ampliamos mucho tu salida, porque es salir de ser gobernador, ¿verdad? Pero también creo que es importante. Pues si querés yo te puedo ampliar esa pregunta. Sí. Fíjate que regresando al sistema de consejos de desarrollo, ¿va? Digamos que vos sos el gobernador, vos sos el representante legal como de tu empresa, ¿va? Y alrededor tenés a tu equipo, los que te piden que firmes cheque, mira, firma un cheque para tal cosa, firma un cheque para tal cosa y todo, ¿va? Y nosotros lo que solicitamos era que cambiáramos a toda la gente alrededor del Consejo de Desarrollo, a los que forman los expedientes, los que ven es decir, hacen las cuentas de las finanzas, los que ven si los proyectos llevan los avances que llevan. Y el gobierno central no quería cambiar a nadie, fíjate. ¿Por qué? Solo ellos sabrán, ¿va? Entonces, realmente era muy difícil trabajar Bueno, así. cambiarlos es también, puede ser bueno y puede ser malo. Si la persona que los quiere cambiar tiene buenas intenciones, es bueno. Así Si tiene es. malas intenciones, es malo, obviamente. Pues fíjate que yo lo que me di cuenta era que los que tenían malas intenciones estaban muy contentos con el equipo pues. actual, ¿va? O Sí, sea, porque era un equipo con el que podías solo seguir lo mismo que traía el Sí, pues. gobierno pasado, ¿va? Entonces,
yo creo que eso era muy difícil y no querían realmente llevar una lucha frontal en contra del sistema. Entonces no sabía yo qué estábamos haciendo ahí. Sí, pues. Esa fue la razón. Buenísimo. Mira, ¿cómo ves a los empresarios en Quetzaltenango? ¿Ves que están unidos? ¿Ves que se está formando un ecosistema? ¿Cómo los percibiste? ¿Se unen para pedir algo al gobierno local? ¿Sí los ves activos o no tanto? Mira, yo pienso que la principal característica de cualquier empresario en temas de política es el miedo a las represalias, ¿va? Sí, pues. Porque dicen, bueno, si yo critico, tal vez me van a afectar en mi autorización tal. O si yo critico, tal vez me van a venir a fiscalizar mi tema tal. Entonces, eso es el principal miedo del empresario. Yo creo que sí, todos tienen esa idea de mejorar su ciudad, pero si la autoridad es el problema, no lo van a atacar directamente porque dependen de muchas cosas de la autoridad. Sí, pues. Entonces, necesitan estar bien con la autoridad. Sí, necesitan estar bien. Entonces, por eso es difícil ser un empresario muy crítico y por eso los vas a ver que no son muy críticos, porque la represalia es real. ¿Va? Es real, ¿va? Sí. Y es mucho más fuerte, dirías, acá en Occidente o en una región no la central, ¿o es lo mismo en la ciudad capital que acá? Pues yo te podía dar más de chela, pero aquí las represalias son muy reales, ¿verdad? Sí, pues, y fuertes. ¿Va? Entonces, yo pienso que si lo hacen, pues lo hacen no tan vociferantes, sino lo hacen pues desde sus diferentes sectores. Y por lo privado, como lo hablábamos antes, la persona que le va bien en lo privado, la tendencia en Guatemala es poco a poco irte excluyendo de la ciudad, de la sociedad, ¿no? O sea, sí, es decir, te vas, dirían los urbanistas, gentrificando, ¿verdad? Te vas encerrando en un condominio, cada vez un mejor condominio, te vas metiendo a un sistema privado de educación, te vas metiendo a un sistema privado de salud y poco a poco te vas excluyendo un poco. En vez de ir a un parque, vas a un centro comercial y esa es la famosa gentrificación donde vos no le mirás salida a lo público, entonces poco a poco te excluís y a veces vivís muy bien, ¿va? Sí, pues. Puedes vivir muy bien, vos lo mirás en Ciudad Capital, ¿va? Es un ejemplo de Cayalá, ¿va? No querés vivir en otro país casi y uno no puede decir que hacen mal porque Cayalá es muy bonito, pues. Sí. ¿Va? No puedes decir, mira, qué mal, qué feo debe ser vivir en Cayalá, sí. ¿Va? Entonces, pero es una muestra del fracaso que tiene el sector público en generar ciudades reales, en generar ciudades más humanas, por así decirlo. Y un ejemplo de gentrificación también es el mismo vehículo particular, ¿va? Porque no quieres usar el transporte, entonces te compras un vehículo. Te da miedo en la calle, blindas tu vehículo. ¿Va? Poco a poco te vas excluyendo del sistema por el fracaso del sector público, ¿verdad? Las motos en Guate, por alguna razón, ¿va? Que yo pienso que es uno de los peores errores que ha creado la Municipalidad de Guatemala, es que en la Roosevelt no pusieron el Transmetro, ¿va? Entonces mirás miles de motocicletas, ¿va? Miles, ¿va? Y esas personas que dicen, bueno, el sistema de transporte público no me funciona, entonces yo me voy a excluir de ese sistema, voy a comprar una motocicleta. Aunque tenga una alta probabilidad de tener un accidente, ¿va? Pero simplemente no hay un sistema en el que yo pueda utilizar y poco a poco eso es lo que quiere el guatemalteco. Tenemos que cambiar ese chip de querer excluirnos del sistema y mejorar el sistema, pero solo se va a hacer cuando alguien quiera arriesgarse a, como te digo, por cada problema hay un obstáculo, ¿va? Si vos decís, no hombre, es que el mercado es muy complicado, es porque hay un grupo que es un gran obstáculo para arreglarlo. El transporte lo queremos cambiar, pero hay un obstáculo que es un grupo de transportistas muy, muy complicados, ¿va? Sí, vos mismo lo viste ahorita con el tema del transporte extraurbano, de este bus que se murieron, sí. Yo creo que más de 50 personas, pero yo vi los videos de cómo sacaban a las personas, parecía una guerra eso una vez. Sí. Pero no hubo la fuerza política para poder siquiera ponerles medidores de velocidad a los buses, ¿va? Entonces cositas. Eso pasa en todos lados, ¿verdad? Eso pasa en esta región.
Pero debería ser muy sencillo. Sí. Pero si tu líder político no tiene fuerza, entonces decime para qué sirve, digamos. Sí, pues. ¿Y cómo se consigue esa fuerza? ¿Qué necesitas para esa fuerza? Yo pienso que uno tenés que saber utilizar el poder, ¿verdad? Saber tener actores de tu lado, y al momento de que lo tengas, tenés que no tenerle miedo a utilizarlo. Sí, pues. ¿Verdad? Al final, los líderes que utilizan el poder siempre van a ser sujetos de persecución política. ¿Verdad? Siempre van a ser sujetos. Y los líderes que no usan el poder probablemente van a vivir una vida muy tranquila. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, pero es momento de cuestionarlo. En Guatemala, no sé, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias decía que aquí solo vos lo podías vivir, ¿verdad? Porque los problemas son tan frustrantes, ¿verdad? Sí. Pero... Y hoy más decido. No sé, ¿va? No sé si gente como él tuvo razón de migrar, ¿va? Tanto guatemalteco que migra, y a veces vos te pones a preguntar, bueno, tal vez hizo bien, ¿va? Porque ¿qué hubiera hecho quedarnos acá? Sí. Aldo, me surge una duda y te quiero preguntar, ya que tu pasión y tu sueño es aportar al transporte público, la urbanización, ¿cuál dirías que es la posibilidad de que Quetzaltenango tenga un transporte más digno, tenga el primer metro, creo yo, de Centroamérica, o un subterráneo, ¿verdad? Soñar en grande? ¿Existe alguna posibilidad que tendría que pasar para que eso suceda? Yo pienso que el subterráneo económicamente no es viable. Ajá. Demasiado caro, ¿va? Yo creo que es demasiado caro hacerlo. ¿Sigue siendo caro? ¿Se volvió más caro? ¿O? No, yo pienso que es completamente fuera de nuestros presupuestos, digamos. Es como decir que tenés para una moto y querés un Lamborghini, ¿va? Simplemente ni lo concesionarlo, no, o sea, como construir una autopista o hacer... No, porque tendrías que pagar, ¿qué? 50 pesos de pasaje, ¿va? O sea, sí, pues se vuelve caro. Yo creo que no podía funcionar, pero lo que sí... Hay un alcalde que falleció hace 2 años que se llama Jaime Lerner, que fue alcalde de Curitiba. Curitiba es una ciudad en Brasil, y él hizo el sistema Curitiba, que es lo que usa el Transmetro en Guatemala, es lo que usa el Transmilenio en Bogotá, ¿va? Es lo que usan los buses en Ciudad de México, que es básicamente pensar como metro, pero usar buses. Es decir, tenés tu carril exclusivo, porque no puedes tener el bus en el tráfico, ¿ya? Si el bus está trabado en tráfico, entonces no hay ninguna ventaja de estar en el bus. Ahora, si el bus no responde al tráfico, mejor me voy en bus porque llego rapidísimo, ¿va? Entonces tiene que haber una ventaja competitiva en el sistema de transporte, y tenemos que promover el uso del carril exclusivo. Y eso va a ser un choque cultural muy fuerte, y las personas te apuesto que va a ser un gran problema, pero tenemos que encontrar la manera de que socialmente aceptemos que un carril de nuestras calles va a ser dedicado únicamente al transporte, pero que vos no te preocupes por el tráfico, porque vos vas a comprometerte a usar ese transporte. ¿Ya? Es un cambio cultural muy fuerte, y tenemos que comprar los buses, tenemos que comprar el tranvía eléctrico, que podría ser un segundo paso, y básicamente cerrar la calle, meter un sistema de buses y lograr que las personas lo usen. Y fíjate que Curitiba tiene un sistema bien bonito, porque ellos hicieron eso y fue un problema, ¿va? Para Jaime Lerner, porque cerraron calles principales y fue casi una revolución en contra, pero cuando la gente empezó a usar el bus, cambió su mentalidad, sí, pues. ¿va? Y entonces, y él... Como decís vos, hay que hacerlo con fuerza. Para que entre con todo. Aldo, ¿qué pensás de la migración? ¿Qué tanta gente de Quetzaltenango? Porque se dice que Occidente, obviamente, estamos más cerca de México y de la frontera, pero ¿qué tanto de Quetzaltenango, o si te data de la región, de migración hacia Estados Unidos? Pues fíjate que es por sectores. En sectores se volvió muy cultural, por ejemplo, en el Palajunoj. Si vos vas al Palajunoj, vas a ver que hay muy pocos hombres jóvenes, ¿no? Porque casi todos migran. Sí, pues. Casi todos migran, ¿no? Entonces vos vas a una reunión comunitaria y son mujeres, y adultos, ancianos y niños, ¿no? La gran mayoría en Estados Unidos. Sí, pero pues, cuando vos ves las condiciones del Valle de Palajunoj,
vos decís, bueno, una persona del Ministerio de Salud nos expuso que es el área con menor cantidad de servicios públicos del país, está aquí en Xela, ¿va? En un área urbana, ¿va? Entonces vos decís, bueno, si no han tenido acceso a educación, a salud, en general, a ningún servicio, ahí está la razón por la que termina migrando. ¿Vale la pena la apuesta de emigrar? Sí, pues. ¿Va? Entonces, yo creo que económicamente hace sentido, y hasta que deje de hacer sentido económicamente, no va a dejar de pasar. Sí, pues. ¿Va? Hasta que no sea mejor quedarse que tomar ese riesgo de irse, porque en el camino te pueden morir, te pueden pasar muchas cosas. Pero mientras aquí no hayan condiciones, va a seguir pasando. Así es que por mucho que hagamos proyectos estatales y cosas así, no va a funcionar si no hay trabajo real, sí, pues. Si no hay educación real para esos temas. Pero regresando al tema yo te quería decir algo que hizo Jaime Nere con el transporte público, que me gustó mucho la idea, porque el tema ambiental también es muy fuerte aquí, basura en todas partes, los ríos, ¿verdad? Muertos con drenajes, cosas así. Y él empezó a usar el transporte público de una manera muy dinámica. Si vos entregabas tu bolsa de basura con tus residuos separados debidamente, no te pagaban, sino te daban pasajes de transporte público. Sí, pues me unió las... Ajá. Entonces un cambio de comportamiento, ¿va? La gente entonces empezó a hacerlo de manera masiva, ¿va? Mientras aquí puedes ver que nadie está separando su basura realmente. La ley está impuesta y todo, pero muy pocos lo hacen, y a veces también es frustrante para las personas de que tal vez lo haces y después miras que el de la basura lo mete todo junto. Sí. ¿Va? Entonces yo creo que tenemos que ser dinámicos en ese tema, pero solo va a ser una manera impositiva. Yo soy un poco escéptico de los cambios que son muy ¿cómo te diría yo? Que hay demasiadas opiniones. Sí, pues. Porque después se vuelven mesas sí, pues. Y nadie hace nada. Aldo, la última pregunta con relación a regularmente en todo Guatemala los emprendedores son muy localistas. Solo el 1% de los emprendedores o empresarios piensan fuera de su localidad. Es una estadística del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, que gestiona en 63 países, saca data de emprendedores. Entonces, pero yo he notado que acá no solo son localistas, sino se apropian, ¿verdad? O sea, hay como marcas muy locales que son de acá, pero han crecido un montón porque el mercado es muy bueno, pero que no han salido de esta ciudad o de Occidente. ¿Qué recomendás hoy a los empresarios que quieran expandirse hacia afuera de Quetzaltenango y también a los que quieran venir, ¿verdad? Hay muchos emprendedores muy activos viniendo, o sea, hay emprendedores de barberías como Mr. Barbershop que viene acá, Molbu que vino acá ahorita recientemente a poner tienda, o sea, están como viniendo, ¿verdad? No están surgiendo emprendedores de acá, sino están viniendo de otras partes del país. ¿Qué opinión tenés y qué aconsejas en esta dinámica de expansión? Tanto entrar a Xela como salir de Xela. Pues yo pienso que es importante conocer a la población de Xela, cómo estamos constituidos, digamos. Somos una ciudad muy joven, ¿verdad? Nuestra edad promedio son 19 años. Entonces somos excesivamente jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante para entendernos. Somos una sociedad pues que viene a Xela para educarse, para recibir los servicios que no existen en todos los lugares colindantes, y yo creo que eso va a ser importante para lograr su éxito, y como en todo, pues arriesgarse y tratar de entender el mercado, y pues no subestimar la fuerza que tiene la calidad humana de Quetzaltenango. Creo que tenemos una muy buena calidad humana. Yo no soy muy... pues obviamente quiero mucho a mi ciudad, pero no me gusta mucho el discurso de que Xela es mejor que todo, porque no es cierto, ¿va? Tal vez en algún momento estábamos empujando muchos temas, y tal vez ahora en ¿Crees que se ha quedado atrás? ¿Crees que sí? Sí, totalmente. ¿En qué se ha quedado atrás? En el desarrollo urbano en general, mi área sí, que pues yo veo, estamos completamente atrasados. ¿Dirías que es una metrópoli Xela o...? Yo te diría que es una ciudad que ofrece una calidad de vida menor a la que debería.
¿verdad? Venimos porque no hay otra alternativa, pero no quiere decir que venimos aquí a florecer y a vivir excesivamente bien. ¿Y crees que no está aprovechando la oportunidad que tiene con, o sea, aquí están las mejores universidades, vienen los estudiantes de muchas ciudades acá, entiendo que hay un tema de turismo médico, también vienen empresarios de Guate, o sea, ahorita vamos a traer nosotros en Oxford Empresarial de Occidente, vamos a traer por lo menos a unos 100, 150 empresarios de la ciudad. ¿Crees que está aprovechando ese concepto que tiene de ser la capital de Occidente? Pues vamos a ser siempre la capital de Occidente, pienso yo. Pero lo está aprovechando. Pero eso no quiere decir que vamos a ser un ejemplo de ciudad, ¿verdad? Porque podemos ser una ciudad muy grande, pero muy disfuncional. La ciudad capital es una ciudad muy linda, pero está funcionando de una manera muy complicada, ¿verdad? Porque dividida socialmente, ¿verdad? Rara vez miras a alguien de clase alta hablar con alguien de una clase no tan alta, digamos, porque no se ven en ninguna parte. No se ven ni en el transporte público, no se ven caminando en la calle, no se ven en el parque, no se ven... No hay lugares de encuentro. Entonces, ¿dónde está la humanidad, digamos? ¿Dónde está esa congregación ciudadana? Y si estamos tan desvinculados el uno del otro, lo más probable es que no vamos a tener empatía entre nosotros, no vamos a tener cariño entre nosotros. ¿Verdad? Me hablaba el otro día un sastre muy famoso de aquí, se llama Héctor Toc, por ahí le mando un saludo a un Héctor. Muy buenos trajes, si algún día te interesa. Okay. Y él me decía, él fue sastre en Nueva York muchos años, y él me decía, los chinos se ayudan entre ellos, ¿verdad? Se ayudan, ¿verdad? Viene un chino y abre una cosa china, aunque sea tu competencia, vos lo vas a ayudar y todo. Y se vio cuando vino Lai Lai aquí, por ejemplo, ¿verdad? Que vino Shai Long y vino Wong Kok y todos los restaurantes chinos quetzaltecos, y le dieron una gran bienvenida y les llevaron flores y todo. A mí me pareció muy también extraño, porque dije yo, deberían de más como tener un poco de miedo, ¿verdad? Que viene su competencia, pero no, fue diferente. Y me dijo sastre, los blancos se ayudan entre ellos, ¿verdad? El gringo así blanco dice que viene uno y me dice, haz trabajo, y se van echando la mano. Y dice que el latino es cerrado, es envidioso, es que no quiere que te vaya bien, ¿va? Entonces, esa cultura va a ser muy, muy difícil romperla, y va a ser muy importante para nuestro desarrollo. Sí. Porque si no quieres que tu compañero guatemalteco le vaya bien, y él no quiere que a vos te vaya bien, eso va a generar una problemática social muy fuerte, ¿va? Sí, y es precisamente lo que tenemos como visión en nuestra organización, de crear cultura y mentalidad de emprendimiento e innovación, ¿verdad? Estamos empujando esto. Aldo, muchas gracias por esta entrevista. Espero verte el 7 de mayo, claro, ya cerquita, sí, para que puedas ser parte de este evento. Por ahí te vamos a estar haciendo llegar invitaciones. Muchas gracias y felicidades por el libro, muy bonito. Gracias. Gracias, Aldo.